Vamos a empezar ya, ahora sí. Ya esperamos lo suficiente. Entonces, recordemos entonces que para hoy vamos a tratar la parte de estadística, ¿cierto? Entonces tenemos lo siguiente. Una pregunta que uno se hace inicial es que, ¿qué es la estadística? Entonces la estadística básicamente es una ciencia, ¿cierto? Y eso hace también como una parte, una rama de la matemática, que explica Profe, el tratamiento de datos, básicamente. ¿Sí? Es una estadística es experimental, una ciencia experimental. Un momento, por favor, yo algo. Listo, entonces es una rama de la matemática, la idea entonces que trata es como también hacer explicaciones de fenómenos a partir de la recolección de datos. ¿Sí? De la recolección de datos. ¿Dónde se aplica la estadística? En, en cualquier área. Aquí tenemos como ejemplo la sociología, la educación, la psicología, la administración, la economía, la medicina, ciencias políticas. En cualquier área se puede aplicar entonces la estadística. Ejemplos, por ejemplo, tenemos ejemplos de ellas, es que en la administración, cuando queremos nosotros entonces analizar y evaluar el comportamiento de un producto antes de comercializarlo. Es una empresa, por ejemplo, que quiere vender un nuevo avatar, ¿sí? Un nuevo programa para diseñar avatar, entonces primero hace como unas pruebas piloto para ver qué tanto es aceptado el programa dentro del comercio y si eso entonces le va a generar pues como rentabilidad. En la economía, por ejemplo, es hablar sobre los índices y hábitos de los consumidores. Entonces, por ejemplo, que en la época ahora por ejemplo, en época de pandemia, que los hábitos de consumo cambiaron, por ejemplo, de que las personas consumían más alcohol, más vinagre, más límpido, tapabocas, que antes no se consumían tanto, ¿cierto? Otra, por ejemplo, es que, bueno, las personas antes les daba miedo salir y entonces las compras las hacían por internet. Entonces, mire que eso cambia los hábitos, cambia la forma, pues, como de se comportan las personas. Entonces, eso se puede estudiar se puede hacer análisis desde un estudio estadístico. O, por ejemplo, ¿qué va a pasar ahora después de que ya se acabó la pandemia? Entonces, ¿será que las personas siguen comprando por internet o volverán otra vez a salir con la normalidad y a comprar de forma normal, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se encarga, pues, como la parte de la estadística. Listo. En ciencias políticas tenemos ejemplos particulares. Por ejemplo, el grado de aceptación del presidente, qué tan aceptado y qué aceptado y acertado es, por ejemplo, con sus políticas de gobierno. O en el caso, por ejemplo, que si están apenas en campaña política, entonces cuando se está en campaña política, entonces los candidatos hacen, por ejemplo, encuestas para saber cómo está su preferencia. O sea, qué piensan las personas, por ejemplo, si van a votar o no van a votar por ellos. ¿Sí? Entonces, eso entonces en la parte pues, de ciencias políticas. Y así, en todas las ciencias se hacen entonces investigaciones y esas investigaciones se apoyan mucho entonces en la parte de la estadística. En ciencias sociales tiene que ver con la parte de la educación. Entonces, por ejemplo, el comportamiento de las personas, los estados de ánimo, eh, la actitud que asumen las personas frente a un hecho particular que suceda en la sociedad. ¿Sí? Entonces, esos son estudios que se hacen dentro o basados en la estadística. Cuando nosotros queremos estudiar la estadística, entonces seguimos básicamente unos patrones o unas reglas de juego, más o menos como unos pasos. Entonces, el primer paso que nosotros tenemos que identificar es plantear un problema. Aquí entonces eso consiste en definir qué es lo que nosotros queremos analizar, o sea, un objetivo, ¿sí? Un objetivo y precisar entonces ese universo o esa población a la que nosotros queremos analizar. Entonces, por ejemplo, si queremos un problema sobre los videojuegos en los jóvenes, entonces queremos plantear entonces que esos videojuegos, cuál es la incidencia y qué consecuencias traen los videojuegos en los jóvenes. Entonces, ese sería nuestro objetivo, ¿cierto? Consecuencia entonces del uso de videojuegos por los jóvenes. Y el universo o la población, entonces serían los jóvenes. Pero bueno, ¿quiénes son jóvenes? ¿Un niño de 5 años es un joven?
o una persona de 20 años es un joven, una persona de 30 años es un joven. Entonces hay que definir entonces como esa parte pues de la población, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a decir entonces que los jóvenes son entonces las personas que están entre los 10 y los 25 años. ¿Sí? Entonces, listo. Ya antes definimos nuestra población. Ahora entonces vamos a mirar es cómo vamos a hacer la recogida de la información. Entonces, para eso necesitamos unos instrumentos. Puede ser entonces por entrevistas, puede ser por encuestas, puede ser entonces por eh, estudio de casos. Pero básicamente aquí la estadística básicamente se trabaja es con encuestas, ¿sí? Se aplica una encuesta entonces a esta población que hemos definido por acá anteriormente. Y con esa encuesta entonces se recolecta la información, los datos que sean necesarios para analizar el problema que hemos planteado. En este caso, por ejemplo, para mirar quiénes o cuáles son esas incidencias de los videojuegos entonces en los jóvenes. Bueno, recuerden que por el chat les estoy colocando nuevamente allí el link de el formulario, por favor, para que lo llenen. Los que no lo han llenado, lo llenan una sola vez, no hay que llenarlo varias veces, ¿oyeron? Ok, listo, sí, Andrew, con barras, encuestas, diagramas, eso para allá que vamos a trabajar hoy. Listo, entonces cuando recogemos la información, entonces nosotros hacemos un análisis, lo que escribió Andrew Ok, por la allí. respondí la vaina. Ok, tranquilo. Entonces, cuando ya recogemos la información, te hacemos un análisis, te la resumimos. ¿Cómo la resumimos? En tablas, en gráficas, ¿cierto? En diagramas, se hace entonces ese análisis. Entonces, ese análisis nos lleva entonces a hacer inferencias estadísticas. Entonces, consiste en suponer algún modelo para la población. Entonces, listo. Entonces, por ejemplo, volviendo a lo que nosotros mencionamos, la situación que estamos analizando sobre las incidencias de los videojuegos, entonces podemos pensar, listo, si los niños juegan, si los jóvenes juegan 1 hora al día, pues no hay ninguna dificultad, no, eso no genera problemas. Pero si juegan 3, 4 horas, por ejemplo, entonces sí hay problemas, porque ya entonces empieza a haber adicción, porque empieza entonces a sufrir la vista, porque el cerebro entonces empieza a generar otro tipo de reacciones. Entonces, ya eso son inferencias estadísticas. Ahora, para llegar a un análisis que sea algo concluyente, entonces se tomaría una muestra, ¿sí? Se tomaría entonces una muestra y se hace entonces como un ensayo piloto con esas personas, con ese grupo de jóvenes que jueguen entonces 1 hora, que jueguen 2 horas, que jueguen 3 horas o que jueguen más horas. Y entonces a ver si eso que se infirió acá, si es concluyente o no. ¿Sí? Y entonces ya dice, bueno, cuando ya sea concluyente, entonces decimos, listo. Entonces sí, los juegos sí están ocasionando daños entonces en los jóvenes. O puede decirse, no, los jóvenes no sufren daños por los videojuegos, por ejemplo, no sale aquí. Listo, entonces, cuando hacemos esa parte pues, de la estadística, miren, aquí definimos entonces un área de interés. Ese área de interés entonces habla sobre lo que son unos antecedentes. Es que antes de nosotros definir el tema es porque nosotros nos hemos preguntado qué sucederá, ¿cierto? ¿Qué sucederá realmente? Que si hay daños o no hay daños, que si juegan o no juegan, es bueno o es malo, ¿cierto? Definimos los objetivos, las preguntas de investigación, la posible hipótesis, por ejemplo, entonces, es esa que nosotros estamos planteando aquí. Bueno, ¿será que si los videojuegos sí ocasionan daños entonces en los jóvenes? O bueno, ¿o qué tipo de daños? ¿Son daños visuales, daños de postura, por ejemplo, de que la Sí. columna, la espalda? ¿O son daños sociales porque los aíslan de la sociedad, porque no interactúan entonces con otras personas? Pues, son hipótesis. No, también ahora hay, también es que porque creen que el juego también se puede representar en la vida real como Free Fire. Exacto, que se pueden representar, entonces que asumen, ¿cierto? Porque hay muchos juegos y no necesariamente dicen que es Free Fire, creo. Exacto, listo. Entonces, verificamos entonces aquí, pues como esas hipótesis y la unidad de análisis es más o menos como lo que nosotros queremos verificar. Por ejemplo, daños en la vista, daños en la postura, daños en la personalidad. Bueno, y ya les hablé sobre la población y sobre las variables. De la variable básicamente es entonces como lo que uno le pregunta a la persona. Entonces, por ejemplo, una variable, ¿qué puede ser? Podemos preguntar, por ejemplo, si preguntamos por el color de ojos, la variable sería entonces color de ojos.
Entonces, pueden ustedes contestarme, no, el color de ojos míos es negro, no, el mío es café, verde, azul, rojo, amarillo, fucsia, no sé. Eso entonces sería entonces lo que es la variable color de ojos, ¿cierto? Entonces, como decíamos, los datos, cuando uno los recolecta, los datos entonces los organizamos en tablas, en gráficas, en medidas descriptivas, ¿cierto? ¿De dónde se organiza esta información en ese resumen? ¿De la población o de la muestra? ¿Cuándo utilizamos la población? Cuando la población es finita, es pequeña, es fácil de resumir, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si queremos hacer un estudio sobre el uso de los videojuegos en los niños, en los alumnos de grado sexto C y D, entonces podemos trabajar con la población. ¿Por qué? Porque los alumnos de sexto C y sexto D, en total, por ejemplo, son 80, 90 estudiantes más o menos. Pero si queremos decir es los videojuegos en los niños de 10 y 12 años de Colombia, de 10 a 25 años en Colombia. Entonces mire que esa población de 10 a 25 años es bastante grande. Entonces ahí es mejor trabajar con una muestra, o sea, un grupo que represente. Entonces buscamos por ejemplo, aplicamos entonces es en ciudades capitales o en alguna parte pues como la población. Y a partir de ahí entonces se hace inferencia. Lo que uno diga de esta muestra, uno lo asume como verdadero para la población general. ¿Sí? Es básicamente pues lo que uno haría aquí cuando trabajamos con muestra. Entonces básicamente, ojo, una muestra es un subconjunto de la población, ¿sí? Eso lo trabajamos con muestra cuando la población es muy grande o la población es infinita, perdón. Entonces, por ejemplo, jóvenes de 10 a 25 años de Caucasia son bastante, pero se pueden identificar. Pero si decimos, por ejemplo, jóvenes de 10 a 25 años de Colombia, se hace más grande la población. O si decimos jóvenes de 10 a 25 años de todo el mundo, ya eso es inmensa la población, ya es cierto. Si alguien iba a decir algo. No, bueno. No. Listo, entonces vamos a avanzar aquí. Entonces, miren, algunos ejemplos de estudios estadísticos, dice. Se quiere entonces, un ejemplo particular, se quiere estudiar si es cierto, si en cierto colectivo existe discriminación salarial debido al sexo de las personas que se emplean. Entonces, por ejemplo, ¿será que un administrador de empresa, si es hombre o si es mujer, ganará lo mismo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Se le pagará lo mismo a los hombres que a las mujeres si son Sí, administradores de porque empresas? todos son iguales. Exacto. Deben ganar lo mismo. Deberían de ganar lo mismo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, hay empresas o hay sectores donde no pasa eso, que posiblemente a las mujeres les pagan menos que a los hombres. Puede pasar. Sí. Aquí se quiere determinar el perfil de los trabajadores en términos de la condición económica y social en diferentes comunidades. Voy a hacerle aquí un ejemplo. No de condición económica, sino con respecto a también como el sexo. Cuando uno va a un taller, uno espera que lo atiende ¿quién? ¿Un hombre o una mujer? A un taller de carros. Entonces uno esperaría que el Casi siempre un mecánico, hombre. que esperaría, uno Casi esperaría siempre que un hombre. casi Un hombre, siempre, profe. exacto, casi siempre es un hombre, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que las mujeres no puedan ser también mecánicas, ¿cierto? Las mujeres también No, pueden yo ser también puede mecánicas. ser. O que cuando uno llegue a una oficina, entonces, y uno pregunte, ¿dónde está la secretaria? Y entonces le digan, no, soy yo soy el secretario, ¿cierto? Entonces, uno diría, no, entonces las secretarias o secretarias son solamente para mujeres. No, también están para los hombres. Eso, por estar diciendo entonces, son como pensamientos machistas. Eso es como segregación, como discriminación. Pero eso a veces pasa como por la costumbre que se ha dado, ¿cierto? La parte pues como cultural. Pero la idea es que no haya ninguna diferencia entre ellos, ¿sí? Que no haya ninguna diferencia entre ellos. Eso es. Muy bien, bueno, aquí hay otros ejemplos que no vamos a analizar, porque vamos a avanzar aquí entonces con esta. Entonces, les decía aquí, a manera de resumen, la variable es lo que se va a medir o se quiere representar, ¿cierto? Y se representa entonces con unidad de análisis. Entonces, por ejemplo, variable, color de ojos, de la unidad de análisis, rojo, azul, verde, fucsia, marrón, negro, café, ¿cierto? ¿Quiénes van a ser medidos? De los sujetos o las unidades de análisis de una población o una muestra. La población, entonces es el total. Hola, profe, no me escuchas.
Sí, es que el internet está un poco malito. De pronto entonces quienes tengan por ahí cámaras activas, tienen que desactivarlas por favor para que le colaboren a los compañeros y les puedan llegar bien el audio. Desactiven las cámaras. Listo. Bueno, entonces la población entonces es como el conjunto general, ¿cierto? El conjunto total. Y la muestra es un Profesor. subconjunto de la población. ¿Sí? Es un subconjunto de la población. Listo. Ahora sí, aquí es donde queremos llegar entonces, porque aquí queremos hacer quiero que hagamos un análisis completo. Cuando uno analiza las variables, entonces uno puede encontrar variables que son de tipo cuantitativas y de tipo cualitativas, que eso lo trabajamos la clase pasada. Las variables de tipo cuantitativas, recuerden que son números, ¿cierto? Básicamente son Sí, las numéricas. cualitativas sobre gusto, color. Correcto. Las cualitativas entonces son gustos, son cualidades, exacto, son características, cualidades. Pero ojo, las cuantitativas hay unas que se llaman continuas, que se representan por intervalos, y hay unas que son discretas. ¿Sí? ¿Cómo así continuas? Por ejemplo, el peso, la estatura, la temperatura, ¿cierto? Básicamente que representan números decimales, ¿sí? Números decimales. Voy a preguntar aquí a alguien, aquí un momentico. Yo, Luis Fernando David, un momentico. Abra por favor su micrófono, Luis Fernando. Una pregunta pequeñita, sencilla. Hola. Hola Luis. Bien, ¿usted sabe cuánto pesa? Hola. ¿Sabes cuánto pesas? Sí, señor. ¿Cuánto pesas tú? Sí, señor. ¿Cuánto? 37. 30, 37. 37. Bueno, vamos a colocar aquí 37 kilogramos, ¿cierto? Es correcto, 37 kilogramos. Listo. Vamos a buscar aquí a alguien más. Sofía Alemán. Hola, ¿nos puedes decir cuánto pesas tú, por favor? Isaías, ¿cuánto pesa usted? ¿O cuánto mide? oh, profe, yo. Listo, Santiago, ¿cuánto usted? Profe, yo, Sí, dígame, ¿cuánto? 49 kilogramos. 49 kilogramos, ¿cierto? Listo. ¿Alguien más? Listo. Marcela, ¿cuánto mide usted, por ejemplo, Marcela? 26.5. Eso, Kevin, 36.5 kilogramos. Eso. ¿Y cuánto miden, por ejemplo? ¿Cuánto miden? Ana, ¿usted cuánto mide? Ana Cristina Llanos. Y Marcela Pescador, ¿cuánto miden? Eso. Andrew, por ejemplo, dice que pesa 38 kilogramos. ¿Sí? Ana, ¿nos puedes escribir cuánto mides? Y Marcela, eso. Vea, Ana dice entonces que mide 1,65 metros. Eso, muy bien. Por acá entonces están colocando 1,60 metros. Muy bien. 1,53, Juan José Severiche. 57, profe. Correcto. 1,57. Entonces miren aquí. Eso, miren aquí la diferencia que vamos a encontrar aquí con esto. 1,49 m. 1,49. Muy bien. Estos números que ustedes están colocando aquí, estos números que están colocando aquí, se llaman entonces variables de tipo cuantitativa por intervalo. Porque miren aquí, por ejemplo, este es 37 kilogramos, pero puede ser que de pronto cuando se pesen bien, eso, Luz, mira, pero coloco, que si ustedes se pesen bien, entonces, mire, no pesen 37 kilogramos, sino 37.1, 37.2, mire, son números decimales, ¿cierto? Entonces, cuando son números decimales, la variable es por intervalos, o sea que es una variable continua, ¿sí? Cuando la variable es discreta, aquí, cuando la variable es discreta, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, me escriben por el chat, por ejemplo, ¿cuántos hermanos tienen ustedes? ¿Cuántos hermanos tienen? Yo 3. tengo uno. Exacto, entonces hermanos tienen 3, tiene 1, tiene 2, ¿cierto? Tiene 6 hermanos, por ejemplo. Alguien por allá que diga, no, es que en mi casa somos bastante, yo tengo 20 hermanos, por ejemplo. 2.
No joda, A 20. ver, ojo, ojo con las palabras. Profe, yo soy único, profe. Listo, Yo soy entonces, único, yo me hicieron. listo. Miguel no tiene hermano. Ah, no, no tengo hermano. Entonces tendría 0 hermanos, por ejemplo, ¿cierto? Suponiendo. Listo. Yo tengo uno, profe. Ok, sí. Entonces miren que aquí estos, cuando hablamos de hermanos, por ejemplo, entonces aquí uno no dice, o si me preguntan a mí, por ejemplo, número de hijos. Ah, yo tengo entonces un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, ¿cierto? Yo no podría decir, no, que si me preguntan por mis hijos, yo tengo 3 hijos y medio. O sea, 3.5 hijos. Pues esto no va a pasar con el número de hijos, ¿cierto? ¿Sí? Pues usted no va a tener medio hijo, pues eso sería como extraño. ¿Sí? Entonces, estos serían números entonces enteros. Entonces, cuando hablamos de números enteros, entonces la variable es discreta. ¿Sí? La variable es discreta cuando hablamos de números enteros. Si son números decimales, entonces la variable es continua, o sea, es cuantitativa, continua o cuantitativa, discreta. Ahora, si preguntamos por las variables que son cualitativas, entonces tenemos dos tipos, nominales y ordinales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la nominal simplemente nombra, menciona la característica. Cuando hablamos por el sexo, masculino o femenino, el deporte, fútbol, baloncesto, voleibol, natación, catapi, tejo, ¿cierto? O favorito, los gustos favoritos, ¿no? Me gusta comer piña, me gusta comer ese aguacate, me gusta comer banano, me gusta comer fresa, me gusta comer manzana, bueno, por ejemplo. Espaguetis. Pero, por ejemplo, ordinal, mira aquí, cuando hablamos de ordinal, es que a pesar de ser una característica, se puede clasificar. Entonces, por ejemplo, en los que juegan fútbol, ¿cómo se califican ustedes? ¿Como buenos, malos, excelentes o regulares jugadores? Regular yo, profe. Regular, por ejemplo. ¿Y las niñas? ¿Son buenas, malas, regulares o excelentes jugando fútbol? Excelente. Vean, excelente. Isaya dice que es regular. Sofía dice que es súper buena. Ana dice, nadita porque no juega. Ah, Sofía Alemán dice entonces que es malita jugando. Yo soy muy mala, profe. Muy mala, ¿cierto? Listo. Entonces, por ejemplo, mire que eso se puede, Profe, yo ni sé qué es el fútbol. eso se puede Yo clasificar. también soy malo, yo ni juego. Claro, pero miren que esas respuestas se pueden clasificar entre bueno, malo, excelente, ¿cierto? Entonces, ese, a pesar de ser una característica, una palabra, puede tener un orden. Entonces, eso se llaman cualitativas ordinales. Por ejemplo, el color de ojos, verde, azul, rojo, negro, no tiene orden, ¿cierto? Eso no tiene orden, porque ¿cuál va primero? No, pues no sabemos. ¿Cuál es el color que va de primero? No sabemos nosotros, ¿cierto? Porque los colores no tienen pues como un orden particular. Entonces, eso simplemente sería nominal. ¿Sí? Listo. Ahora sí, présteme atención aquí. Ahora sí vamos a empezar entonces unos ejercicios. Este lo hicimos en la clase pasada, pero vamos entonces a hacerlo hoy para que recordemos. Vamos entonces a clasificar las variables. Ese primer grupo, ¿qué tipo de variables son? ¿Cualitativas, cuantitativas o cualitativas? Cualitativa. Cualidades, características, gustos, preferencia, modalidad son variables de tipo cualitativo. Muy bien. Entonces, por ejemplo, los que son números son variables Cuantitativa. cuantitativas. Correcto. Variables cuantitativas. Muy bien. Vamos identificando aquí. Ojo. Aquí, pregunto, ya se lo hemos contestado. ¿Cuál es la estatura de Jaime? De respuesta, 1,67. ¿Eso es cuantitativo o cualitativo? Cuantitativo. Cuantitativo. ¿Y es cuantitativo continuo o discreto? Continuo. Es correcto. Continuo. Cuantitativa continua. Muy bien. Voy a tratar de escribir aquí. Cuantitativa continua. Aquí, ¿cuál es tu equipo favorito? ¿Cierto? Dice el Real Madrid de España. ¿Eso es cualitativo o cuantitativo? Cuantitativa. Exacto, cualitativa. Cualitativo, profe.
Cualitativa. Y eso es Cualitativa. nominal u ordinal. Cualitativa. Nominal. ¿Y es nominal o es ordinal? Binario. Nominal. Muy bien, es correcto. Nominal. Exacto. Y aquí, el color de ojos. ¿Quali o quanti? Cualitativa. Cualitativa. Cualitativa, ¿cierto? ¿Nominal o es ordinal? Nominal. 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 Nominal, profe. No tiene orden, ¿cierto? Nominal. Muy bien. Eso es. Entonces tenemos la primera, cuando representamos en números, es cuantitativo y este es continuo porque está en decimales. Eso es. La segunda es cualitativo porque es una cualidad, es una palabra, una característica y es nominal porque no tienen orden. ¿Cierto? O sea, los equipos de fútbol, por ejemplo, no tendríamos forma de organizarlos pues, del mayor a menor o del más importante al menos importante, ¿cierto? Muy bien. Igual que el color de los ojos. Ahora aquí, esto está clasificado con unos números. Yo he colocado aquí unos números. Ustedes me van a escribir qué números de estas preguntas son cualitativas. ¿Sí? Son cualitativas. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5 o la 6. ¿Cuál de ellas son La 1, la 2, la 3 y ya. cualitativos? Cualitativos, ojo, estoy preguntando por cualitativos. La 1, la 2, La 1, profe. 4, Ojo, la cualitativos. 6 y la 5. La 2, profe, la 2. La 5 y la 4. Y la 4, profe. Escríbanlo por favor por La el chat. La 3. La Las que 3. La 5 y la 4. La 3, la 5 y la 4. La 2, exacto. Esta es cualitativa porque dice, ¿cuál es la marca de tus zapatos favoritos? ¿Cierto? Muy bien, Sofía Granado. Vea, Sofía sí siguió la regla, Shorai también. Muy bien. Vamos a ir por el chat. La 2, ¿cierto? La 4, que ¿cuál es tu estado civil? Muy bien. ¿Cierto? ¿Cuál es tu estado civil? Entonces, casado, soltero, separado, viudo. ¿Cierto? La 5, están escribiendo muy bien, Sheila, muy bien. ¿Cuál es la nacionalidad? Muy bien, por ejemplo, entonces, colombiano, venezolano, argentino, ¿cierto? Listo. ¿Cuál es el refresco favorito? La 6, también es una variable de tipo cualitativo. La 1 y la 3, ¿son de qué tipo? Cuantitativa. Cuantitativas. Muy bien. Entonces, por eso no podemos colocar esa, porque dice aquí, los que son datos no numéricos son estas que tenemos aquí marcadas con rojo, las no numéricas. Estos datos de aquí son numéricos. La edad es numérico. El sueldo, 1.000.000, 2.000.000, 800.000, 100.000 pesos, son numéricos. Muy bien. Eso es. Vamos a avanzar aquí. Listo. Entonces, miren, supongamos que hemos hecho una encuesta. ¿Sí? Hemos hecho una encuesta y entonces le preguntamos a ciertas poblaciones, a ciertos niños, 30 niños en particular, sobre qué fruta les gusta. Y encontramos entonces los siguientes datos. Santiago, por favor, eso, cierra tu micrófono, gracias. Entonces dice que la papaya, entonces, ¿cuánto? Dice aquí que a la papaya le gusta entonces a 3 niños, ¿cierto? Voy a colocar aquí con rojo 3 niños. La manzana, entonces le gustó a 12, contando pues como las X que están acá. Mango, te tenemos 9. Y la piña te nos da 6. ¿Sí? Miren que cuando uno hace una pregunta de estas, hay preguntas que son excluyentes. ¿Sí? Preguntas que son excluyentes. ¿Cómo así excluyentes? Que si usted da una respuesta, no puede marcar otra también al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto a ustedes, ¿de qué grado son? Usted me dice, ¿de sexto C o de sexto D? Usted no puede ser de sexto C y de sexto D. O sea, usted no puede estar en dos grupos diferentes. ¿O cuál es su género? Entonces se coloca masculino o femenino, ¿cierto? Usted no puede estar en los dos. Por ejemplo, ¿cuál es su color de ojos? Entonces se dice, no, negros. Pues usted no puede colocarme que el color de ojos es negro y es azul. Bueno, hay personas que tienen un ojo negro y un ojo azul. De pronto ahí sí pasará eso. O un ojo verde o un ojo azul. De pronto sí. Entonces cuando hablamos de mutuamente excluyente, entonces dice eso, ¿cierto? Que cuando se da una respuesta, solo puede, o sea, cuando usted le hace una pregunta, puede dar solamente una respuesta.
o se escoge una sola opción de respuesta, ¿cierto? O una sola categoría, ¿sí? O una sola categoría. Eso se llama mutuamente excluyente. Si usted responde algo, no puede contestar ya otra cosa, no puede cambiar. Como en este caso, por ejemplo, ¿cuál es su fruta favorita? Que le preguntaron aquí a estos niños. Se dijeron, ah, no, mi fruta es papaya, la más favorita, ¿cierto? No pueden entonces decir, no, que si me gusta la papaya, la manzana, no, una sola fruta. Entonces, ahí está. Muy bien. Ahora El sí, mango. vamos entonces a, me van ustedes a ayudar a hacer esto aquí. Entonces tenemos papaya. Recuerden entonces que habíamos dicho que papaya, ¿cuánto nos dio la cuenta? 3. 3. 3. Manzana, Profe, 3. 12. 12. 3. Mango, 9 mango. 9 mango. 9. Piña, 6 piñas. 6. y el total, ¿cuántos niños eran? 30. Eso da 30, profe. 30. 30. Eso. Muy bien, como 30, sabía, profe. eso. Es la suma de todo esto, listo. Bien, cerremos los micrófonos, por favor. ¿Ya? Muy bien. Cerremos 30. Listo, cerremos los micrófonos ya, por favor. Gracias. Eso, cierren todos, por favor. Bueno. Eso, listo, muy bien. Bueno, nos vamos a organizar ahorita, entonces, para lo que viene. Para lo que viene, entonces vamos a escribir solamente por el chat, para que no nos hagamos como tanta bulla entre unos y otros. ¿Sí? Entonces, ojo. Luis Eduardo Suárez, alguien cierre el micrófono, por favor. ¿Alguien se ha contado como Luis Eduardo? Por favor, cierre el micrófono. Adrián también. Adrián, por También favor, lo tiene también cierre el abierto. micrófono. Ok, gracias. Sí, es que no es... Exacto, gracias. Muy bien. Listo, entonces, ojo. Vamos entonces a mirar algo aquí. ¿Qué es eso de frecuencia relativa? Miren, frecuencia o conteo que está aquí con una F, esto se llama frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Las veces que se repitió este dato que tenemos acá. ¿Sí? Las veces que se repitió este dato. Entonces, por ejemplo, la papaya se repitió ¿cuántas veces? 3. El mango, la manzana, por ejemplo, 9 veces, y así sucesivamente, ¿cierto? ¿Qué es la frecuencia relativa? Es más o menos como decir, en términos de decimales, qué fracción o qué porción representa este 3 respecto al total de datos. ¿Sí? ¿Qué fracción representa este 3 respecto al total de este dato? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ustedes lo van a hacer allá en su cuaderno, ¿cierto? Y ustedes me van a decir la respuesta, me la escriben por el chat. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos entonces? Para la papaya, miren, aquí vamos a hacer la siguiente. La operación la hacen ustedes allá, ¿cierto? Para la papaya. Entonces, ¿qué van a escribir? 3 dividido 30. ¿Cuánto daría esta división? 3 dividido 30. Me lo escriben por el chat, por favor. Yo los leo. ¿Sí? 3 dividido 30. ¿Cuánto daría esa división? Sofía, verifícalo, por favor. Por el chat, por favor, por el chat. Escríbanlo por el chat. 0.1, profe. Por el chat, eso, por el chat, por favor. Ahí están colocando la respuesta. Muy bien, eso es. Entonces, eso nos va a dar 0,1. ¿Sí? Vamos a trabajar por el chat porque si todos abren el micrófono, entonces se hace mucha bulla y no nos entendemos. Muy bien, 0.1. Qué bien. Listo. Ahora entonces para la manzana. ¿Sí? Para la manzana. Entonces sería 12 dividido 30. ¿Cuánto daría esa división? 12 dividido 30. Muy bien, Adrián David, ya lo coloco por acá. Sofía Alemán. Ok, es correcto. Ahí están colocando la respuesta. 0.4. 0.4. Yo le estoy leyendo el chat para no hay necesidad de abrir el micrófono. 0.4. Muy bien. Ahora para el mango. Para el mango, entonces sería 9 dividido 30. ¿Cuánto daría eso? Correcto, ya lo están colocando allí, Choraya, Sofía, Adrián, muy bien. 0.3. ¿Sí? 0.3. Muy bien, Elania, Luz, qué bien. Listo. Y ahora, para la piña.
¿Cuánto daría entonces? Sería 6 dividido 30. ¿Y eso les da cuánto? Es correcto, ya están colocando allí la respuesta. 0,2. ¿Sí? Y si lo hacemos para el total de datos, ¿cuánto nos daría? Y si lo hacemos para el total de datos, ¿cuánto nos daría aquí entonces la frecuencia relativa? No lo estoy escribiendo acá para que ustedes entiendan. Luis Fernando, muy bien. Eso es. Para el total de datos, entonces nos daría 1. ¿Por qué? Porque sería 30 dividido 30. Y un número dividido por sí mismo siempre nos va a dar 1. ¿Cierto? Siempre nos va a dar 1. Muy bien. Listo, Samuel, ya te leí. Entonces miren aquí, ojo. Tenemos que la frecuencia absoluta, si la sumamos todas, nos da 30. Porque fueron 30 niños a los que se les encuestó sobre la fruta favorita. Ahora, si sumamos las frecuencias relativas todas estas frecuencias relativas, 0.1 más 0.4 más 0.3 más 0.2, nos va a dar la suma de 1. ¿Sí? Nos va a dar la suma de 1, o sea, el total de la población. Pero esto se puede expresar en porcentajes. La frecuencia relativa uno la puede presentar en porcentajes. ¿Cómo se hace para presentarla en porcentajes? Entonces, este dato, esto que tenemos aquí, lo multiplicamos por 100. ¿Sí? Entonces, voy a rodar aquí un poquito con la imagen. ¿Sí? Entonces, para expresarlo en porcentaje, entonces, ¿qué hacemos? El 0.1 lo multiplicamos por 100. ¿Y cuánto va a dar eso entonces? Lo escribimos por el chat. ¿Cuánto daría 0.1 por 100? 10. Choray. Qué bien, por el chat, por favor. Eso daría 10. O sea que al 10% de los niños les gusta la papaya. Muy bien. Y el siguiente, para la manzana, entonces sería 0.4 por 100. ¿Y eso daría cuánto? 0.4 por 100. Ok, eso es 40. Es correcto. Ahí están colocando la respuesta. Entonces daría 40%. Muy bien. Y la siguiente, 0.3. Todo ese patio lleno de... Pregunta. Entonces, Como eran dos, Miguel, por favor, entonces cierra. cuando dos patios. creo que una Miguel, cierra tu micrófono, En el por de favor. adelante tenía la... Gracias, Miguel. Listo, entonces 0.3% te nos va a dar, correcto, 30%. Y para la piña, tendríamos 0.2 por 100, ¿cuánto nos va a dar? 20. Es correcto, 20%. Y si lo hacemos entonces con el 1, el total de datos, ¿cuánto sería? 30. Si es para el total de datos, tenemos exacto, Sofía Alemán, bien, Joan, exacto. Porque sería 1 por 100. Y 1 por 100 nos va a dar entonces el 100% de los datos. ¿Cierto? Claro, ese 30, o sea, los 30 niños, los 30 niños equivalen al 100% de la población. Eso es. ¿Sí? Los 30 niños equivalen entonces al 100% de la población. Muy bien. Entonces tenemos aquí lo siguiente, uno lo puede leer. Miguel Ángel, iba a hacer una pregunta. entonces Pero más en el uno banco. cuando En el banco le ponen a multiplica, usted en todo sí, el o sea, sería 0.1, se voltearía el número, o sea, daría 10, creo que. En esa condición sí, pues para ese caso particular, básicamente sí sería eso. Más o menos, como si uno girara pues como el número. Pero sí hay que hacer pues como el producto, exacto. Listo, entonces miren que la lectura que uno puede hacer aquí, bueno, 3 niños les gusta la papaya, o al 10% de los niños les gusta la papaya, o al 20% de los niños les gusta es la manzana, ¿cierto? Perdón, la piña. Es correcto. Bien, o que en la manzana, por ejemplo, le gusta es al 40% de los niños. ¿Sí? Listo. Entonces eso es lo que uno llamaría aquí un estudio pues o un análisis estadístico, ¿cierto? Estamos entonces, mire, tabulando la información. Eso hace parte de lo que son las tablas de frecuencias. Esta es la frecuencia absoluta y estas dos se llaman frecuencias relativas, ¿sí? Relativas y frecuencia relativa porcentual. Muy bien. Esos datos que nosotros tenemos acá, la frecuencia absoluta, esos datos uno los puede entonces graficar
o puede uno representarlos en una gráfica de barras, ¿sí? En una gráfica de barras. Entonces, por ejemplo, si trabajamos aquí con esa información, entonces, por ejemplo, la papaya, recuerden que la papaya, ¿cuánto daba ¿cuánto da la papaya? Dice aquí entonces que nos da 3, ¿cierto? Que la manzana nos va a dar 12, que el mango nos da 9, el conteo, y la piña nos da 6. Si miramos nosotros aquí al ejemplo, en esta gráfica, ¿sí? Profe Kevin, porque se está mandando un poco de caritas. Y en el santo. Sí, por favor, vamos a concentrarnos en Kevin, concéntrese por favor en la clase. Entonces miren aquí. Bueno, La papaya entonces, ¿cuántos quedaba? ¿Cuánto dio la papaya? 3, ¿cierto? Entonces, a la papaya le hacemos entonces una gráfica. Vamos a hacer entonces una línea aquí. Antes de hacer de este color amarillo como está aquí. Entonces que suba hasta 3. Aquí por ejemplo. Entonces mira, ahí tenemos la columna de las papayas. Manzana, te decía que era 12, ¿cierto? Entonces la manzana, te vamos a subirla desde aquí hasta donde nos dé entonces el 12. El mango, entonces está en verde. Y dice entonces el mango nos daba ¿cuánto? ¿Me recuerdan? 9. Muy bien. Mango entonces es 9. profe, yo ya estoy cumpliendo años. Ah, qué bien. Felicitaciones. Me interesa. Listo, Kevin. Vamos a respetar, por favor. Y la ¡Feliz piña. cumpleaños, guitarra! Eso es. ¿Y la piña cuánto daba? ¡Feliz cumple! 6. Eso es. Le subimos aquí hasta 6. Aquí está. Entonces, mire, ahí tenemos entonces nuestro diagrama de barras, ¿cierto? Eso es entonces un diagrama de barras. Entonces, cada columna de estas representa entonces el total, el conteo que nosotros hemos hecho respecto pues a las frutas que tenemos. De esta manera entonces se representa. ¿Sí? Y aquí, 2 preguntas. Vamos a contestarlas. De lo que tenemos aquí. años, que me van a dar de regalo. Por favor, vamos a cerrar aquí. ¿Sí? ¿Cuál es la fruta más mencionada? Que se menciona más veces. Manzana. La manzana, es correcto. La manzana. ¿Y la que menos veces se mencionó? Cuando se pone La papaya. La papaya no. La papaya. Es correcto, la papaya. Miren, ojo aquí algo que les voy a explicar aquí. Cuando tenemos la fruta que más se menciona, esto, ¿cierto? La que se repite más veces es la que tiene mayor frecuencia absoluta. Eso se llama, ¿sí? Esto en este caso se llama moda. ¿Sí? Eso se llama moda. O sea, el dato que tenga mayor frecuencia absoluta se conoce en estadística como moda. ¿Sí? Es lo que más se repite. Por ejemplo, si les pregunto yo a ustedes ahorita, Matemáticas también se usa eso. claro que sí. Entonces, por ejemplo, si les pregunto, ¿cuál es la novela que más se ve ahorita mismo en Colombia? Pasión de Gavilanes, Pasión de Gavilanes. Por ejemplo. Pasión de Gavilanes, Entonces, por profe. ejemplo, la moda está Pasión de Gavilanes. ¿O cuál es el videojuego que más se... Ahorita el perro. el Minecraft, videojuego que más profe, se usa? Minecraft. Minecraft, Minecraft, profe. Free Fire, Call of Duty, por Pero ejemplo. Profe, Free Fire es de moda, pero no está de moda, está lleno de hackers. Pero primero Ojo. venía seguido. Muy bien, bueno, vamos a cerrar el micrófono, por favor. Entonces, miren, Mortal Kombat. lo que más se repita, eso es lo que se invierte entonces en moda, ¿cierto? Es el dato que más se repita. ¿Sí? Entonces, como para que lo tengan ahí presente. Listo. La próxima clase entonces vamos a mirar eso, porque ya se nos acabó un poquito pues el tiempo. O sea, lo que es un diagrama circular, ¿cierto? Imagen 25 apenas, profe. Cómo se hace entonces el diagrama circular y cómo se comportaría entonces esto. Entonces, ojo, por favor. Estos 5 Por el minutos. chat, sí, pero no nos da tiempo. Por el chat, nuevamente voy a mandar el link de un formulario para los que entraron de pronto tardecito, lo llenen, por favor. Pero yo Los que ya lo llenaron, ¿sí? yo se lo mandé. No Los se que ya preocupen los que lo llenaron. Los que ya lo llenaron no hay problema, es para los que no lo hicieron todavía. Recuerden que deben de colocar allí es el correo electrónico de ustedes. La idea es que entonces yo les mande la información también por correo electrónico, ¿sí? De la videollamada. Entonces ya ustedes van a entrar con su correo y así les queda más fácil a ustedes. Listo.
Bueno, Chao. mis señoritos, mis niños, niñas, entonces, ojo, la próxima clase, que sería el miércoles con el favor de Dios, verificamos entonces lo que son los diagramas circulares y cómo se hacen. Un placer verlos nuevamente hoy. Se cuidan mucho. Que estén muy Chao, bien. profe. Chao, que tengan buen día. Chao, profe, que tengan una buena mañana. Ustedes también, que tengan muy buen día.